La primera vez que el doctor Santiago Herrera vio a Ana, ella era una acuarela de fragilidad. Estaba sentada en una camilla de la sala de emergencias, pequeña y pálida, con su cabello oscuro cayendo como cortinas de seda alrededor de un rostro que parecía hecho de porcelana. Su madre, Isabel, estaba de pie a su lado, una tormenta de ansiedad contenida en un cuerpo rígido. Era ella quien hablaba, sus palabras tropezando unas con otras en un torrente de pánico. Empezó hace una semana, cansancio, luego no podía subir las escaleras, anoche apenas podía respirar. Tiene 7 años, doctor, 7. El médico de urgencias ya había dado paso al especialista de guardia, el doctor Campos, un cardiólogo de mediana edad cuya reputación se basaba en la precisión y el protocolo. Sostenía los resultados preliminares y su rostro, normalmente un modelo de compostura profesional, mostraba una clara confusión. Los niveles de troponina están elevados, la radiografía muestra cardiomegalia. Le hicimos un ecocardiograma de emergencia. Hizo una pausa, mirando de la madre a la niña y de vuelta al doctor Herrera, que había sido llamado por la rareza del caso. Su fracción de eyección es del 20%. Su corazón apenas está bombeando. La cifra flotó en el aire estéril de la habitación, pesada e incomprensible. Para un hombre como Santiago, era una sentencia. Una insuficiencia cardíaca tan aguda y severa, en una niña tan joven, era una catástrofe médica. ¿Infección? ¿Miocarditis?, preguntó Santiago, su mente ya recorriendo un árbol de diagnósticos diferenciales. Negativo, respondió Campos, frustrado. No hay fiebre, no hay marcadores inflamatorios significativos. Hemos buscado cualquier rastro de virus, desde el Coxsackie hasta el parvovirus. Nada. Su historial médico es impecable. No hay soplos, no hay indicios de enfermedad congénita. Es como si su corazón, un corazón perfectamente sano hace unas semanas, hubiera decidido de repente rendirse. Mientras los dos médicos discutían las posibles y cada vez más remotas causas, Santiago observaba a la paciente. Ana no parecía asustada. Estaba extrañamente, inquietantemente tranquila. En su regazo, sostenía un bloc de dibujo y una caja de lápices de colores. Sus pequeñas manos se movían con una concentración absorta, ajena al pánico que la rodeaba. El mundo podía estar desmoronándose, pero en su pequeña isla de papel, ella tenía el control. Santiago se apartó de la conversación técnica. La ciencia estaba perpleja, y cuando la ciencia llegaba a un callejón sin salida, él sabía que debía buscar otro camino. Las páginas estaban llenas de dibujos. Había una casa con un gran jardín, un sol sonriente, flores de colores vibrantes. Eran dibujos felices, típicos de una niña de su edad. Pero Santiago notó un patrón sutil. En cada dibujo de la casa, una ventana del piso de arriba estaba siempre pintada de negro, una mancha oscura en un mundo de colores brillantes. Y no había personas, ni una sola figura humana. Pasó las páginas con cuidado, elogiando cada dibujo, hasta que llegó al último, y ese lo detuvo en seco. Ocupando toda la hoja, había un corazón. No era un corazón anatómicamente correcto, sino el símbolo universal del amor. Estaba dibujado con un lápiz rojo, sus contornos firmes y seguros, pero en el centro, una línea irregular, dentada, como un rayo o una grieta en un trozo de cerámica, lo partía en dos. «Este es muy especial», dijo Santiago. Su voz apenas un susurro. «¿Qué es?» Ana lo miró fijamente, sus ojos serios fijos en los suyos. «Es mi corazón», susurró, su voz tan tenue que apenas pudo oírla. «Está roto». Isabel, que se había acercado, soltó una risa nerviosa. «Oh, los niños y su imaginación». Siempre ha sido muy dramática con sus dibujos, doctor. Intentaba restar importancia, normalizar lo que era innegablemente extraño. Pero Santiago no apartó la vista de la niña. Vio la convicción en su mirada. No era un drama, era un testimonio. Aprovechando que la madre se giró para hablar con una enfermera, Santiago se inclinó un poco más cerca de Ana. Mantuvo su voz en un susurro cómplice.
Es un dibujo, Ana, ¿o es de verdad? La niña se inclinó hacia él, como si compartiera el secreto más profundo del universo, y con una certeza que le heló la sangre a Santiago, y que contradecía toda lógica médica, respondió: es real. En ese instante, la sala de emergencias, los monitores, el murmullo de los médicos, todo se desvaneció. Para Santiago, el caso acababa de cambiar fundamentalmente. Ya no se trataba de una cardiomiopatía idiopática, se trataba de un corazón que se había roto, literal y figuradamente, y la única persona que sabía por qué era la pequeña artista que tenía delante. Ana fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El doctor Campos inició un tratamiento con diuréticos y betabloqueantes, el protocolo estándar para manejar los síntomas, pero su frustración era palpable. Es como intentar achicar agua de un bote con un agujero en el fondo, le confesó a Santiago en el pasillo. Podemos manejar la congestión, pero no estamos arreglando la fuga, la función cardíaca no mejora. Santiago pasó las siguientes horas no estudiando los complejos análisis de sangre que se enviaron a laboratorios de todo el país para buscar enfermedades. Energía nerviosa. Hablaba sin cesar sobre alergias, sobre la calidad del aire, sobre un posible virus que Ana podría haber contraído en el parque. Construía un muro de teorías plausibles, cada una diseñada para mantener a raya una verdad que parecía temer más que a la propia enfermedad. Isabel, dijo Santiago con calma durante una de esas diatribas, necesito que me hable de los últimos meses. ¿Ha habido algún cambio importante en su vida? ¿Un divorcio? ¿Problemas en la escuela? ¿La pérdida de una mascota? La reacción de Isabel fue instantánea y defensiva. No, en absoluto. Nuestra vida es tranquila, es perfecta, insistió, la palabra perfecta sonando forzada, casi desesperada. Mi marido y yo estamos felizmente casados. Ana adora su escuela. No ha habido nada, doctor. La causa tiene que ser física, tiene que seguir buscando. Se aferraba a la ciencia, a la lógica del doctor Campos, porque aunque la ciencia estaba fallando, al menos ofrecía un lenguaje que entendía, un enemigo tangible al que culpar. La idea de que la causa pudiera ser emocional era un territorio demasiado aterrador para explorar. Santiago se dio cuenta de que presionar sería contraproducente. La negación de Isabel era una forma de armadura. Decidió centrarse en la única persona que decía la verdad, la propia Ana. Volvió a su lado. La niña estaba dibujando de nuevo. Otra casa, otro sol, las mismas flores y la misma ventana negra en el piso de arriba. Me encantan tus casas, Ana, dijo él. ¿Quién vive en esa habitación? Preguntó, señalando con suavidad la ventana oscura. La mano de Ana se detuvo. El lápiz quedó suspendido sobre el papel. No levantó la vista, pero su cuerpo diminuto se tensó. No respondió. «¿Hay alguien ahí?», insistió Santiago con delicadeza. El silencio se estiró. Finalmente Ana sacudió la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Luego, cogió el lápiz negro y garabateó sobre la ventana, haciéndola aún más oscura, más opaca, un vacío impenetrable en el centro de su mundo de colores. Santiago entendió. La clave no era lo que Ana dibujaba, sino lo que se negaba a dibujar. La ausencia, el vacío, la herida, no estaba en el corazón que dibujaba en la página, sino en la figura que faltaba en la casa. Pero, mientras no supiera quién faltaba y por qué, solo estaría tratando los síntomas de un alma rota, y el tiempo se estaba acabando. Los días siguientes se convirtieron en una lenta y frustrante danza entre la ciencia y el silencio. El doctor Campos, fiel a su formación, ordenó una batería de pruebas aún más exhaustivas. Muestras de sangre de Ana fueron enviadas a laboratorios de genética en Stanford y a centros de investigación en Europa, buscando mutaciones raras responsables de miocardiopatías hereditarias que pudieran haberse. Era otro. Apoyó cada uno de estos procedimientos. Necesitaba que Isabel viera que la medicina convencional estaba agotando todas sus opciones, que el callejón sin salida al que se acercaban era real. Cada resultado que llegaba era un clavo más en el ataúd de la lógica médica. Perfil genético normal. No hay evidencia de infiltración o fibrosis. La estructura celular es sana. La ciencia gritaba que el corazón de Ana era un órgano sano, mientras la niña, conectada a un goteo de dopamina para mantener su presión arterial,
se desvanecía en su cama. Santiago, por su parte, libraba una batalla diferente, una guerra silenciosa por el alma de Ana. Pasaba horas a su lado, no como un médico, sino como un observador paciente. Le llevaba libros de cuentos, pero en lugar de leérselos, le pedía que le contara la historia a través de sus dibujos. Y los patrones se hacían cada vez más claros. Ana nunca dibujaba figuras masculinas. En sus paisajes familiares solo había una figura femenina, a menudo de espaldas, y una niña pequeña. El sol sonreía, pero siempre desde una esquina del papel. Nunca en el centro, y la casa, siempre la misma casa, con la misma ventana del piso de arriba, un rectángulo de oscuridad impenetrable. Isabel, tenemos que hablar de su marido, le dijo Santiago un día, arrinconándola suavemente en la sala de espera. La había visto al teléfono, hablando en susurros tensos, su rostro una máscara de estrés. La reacción de Isabel fue como la de un animal asustado. ¿Mi marido? Él está bien. Está de viaje de negocios, un viaje muy largo e importante, dijo, sus palabras saliendo demasiado rápido, demasiado ensayadas. Llama cuando puede, está muy preocupado. Santiago supo en ese instante que estaba mintiendo. No había enojo en su voz, sino una profunda convicción. Comprendo, dijo, decidiendo no desafiar la mentira directamente. ¿Y la habitación de arriba? La que Ana siempre dibuja en negro. ¿Era su despacho? Es un cuarto de invitados, respondió Isabel, su mirada esquivando la de él. No la usamos mucho. Por eso está oscuro. Cada conversación era un muro. Isabel había construido una fortaleza de negación alrededor de sí misma y de su hija, y Santiago no encontraba la forma de derribarla. Mientras tanto, la condición de Ana seguía un curso errático. Los medicamentos que deberían fortalecer su corazón parecían tener un efecto mínimo. Su presión arterial era peligrosamente baja. Su respiración superficial. Vivía un fallo cardíaco catastrófico. Una vez que la situación se estabilizó, aunque de forma precaria, el doctor Campos llevó a Isabel y a Santiago a una pequeña sala de consultas. Su rostro, normalmente impasible, estaba sombrío. Dejó de lado la jerga médica. Isabel, dijo con una gravedad que no dejaba lugar a dudas. Hemos agotado los tratamientos convencionales. Los medicamentos no están funcionando. Su corazón se está debilitando a un ritmo que no podemos controlar. Médicamente, solo nos queda una opción. Hizo una pausa, y Santiago supo qué palabra venía a continuación. Una palabra que era a la vez una esperanza y una condena. Tenemos que poner a Ana en la lista de espera para un trasplante de corazón. La palabra trasplante pareció succionar todo el aire de la habitación. Isabel se tambaleó, agarrándose al borde de una silla para no caer. La idea de reemplazar el corazón de su hija, de esperar una llamada en mitad de la noche que significaba que el hijo de otra persona había muerto, era una pesadilla hecha realidad. Era la admisión final de que la ciencia había fracasado. Fue en ese abismo de desesperación que Santiago vio su única oportunidad. Dejó que el peso de la palabra de Campos se asentara, que la cruda realidad de la situación derribara las primeras defensas de Isabel. Luego, se acercó a ella. Su voz era un ancla de calma en medio de la tormenta. Isabel, hay otra opción, dijo suavemente. Ella lo miró con los ojos vacíos, sin comprender. El doctor Campos tiene razón. Hemos agotado la ciencia que trata el cuerpo, pero no hemos empezado a tratar la herida que está causando todo esto. Santiago tomó uno de los dibujos de Ana, el del corazón roto, que había guardado. Lo puso sobre la mesa frente a ella. Este es el diagnóstico correcto. Y la única persona que tiene la cura eres tú. No sé de qué habla, susurró ella, aunque su mirada no podía apartarse del dibujo. Sí, lo sabes, insistió Santiago. Su voz ahora llena de una urgencia compasiva. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa y directa. ¿Qué pasó en esa habitación, Isabel?
¿Qué ocurrió en esa habitación del piso de arriba que Ana se niega a dibujar? ¿Qué verdad estás tratando de protegerla que es tan terrible que su propio cuerpo ha decidido dejar de luchar? La pregunta colgó entre ellos, afilada y directa. El dilema de Isabel era palpable. Podía aferrarse al camino médico, a la espera incierta y dolorosa de un corazón nuevo, un camino de hospitales, cirugías y una vida de medicamentos inmunosupresores. O podía abrir la puerta a una habitación oscura de su memoria, enfrentar el trauma que había enterrado tan profundamente y confiar en la teoría imposible de este doctor que le hablaba del alma. Santiago vio la lucha en su rostro, el terror de revivir el dolor. De las máquinas ni de los medicamentos, Isabel, dijo. Su voz era casi un ruego. Depende de tu coraje para recordar. La dejó allí en la pequeña sala de consultas, con el dibujo de un corazón roto frente a ella. Una elección imposible que definiría no solo el futuro de Ana, sino el de toda su familia. El silencio que dejó atrás estaba lleno de preguntas, de miedo y, por primera vez, de la más diminuta y frágil de las posibilidades. Isabel se quedó en esa pequeña sala durante lo que pareció una eternidad, con la mirada fija en el dibujo de su hija. El corazón rojo con la grieta en el medio ya no era una fantasía infantil. Era un mapa de su propia alma, un testamento silencioso del dolor que había intentado enterrar bajo capas de normalidad forzada. Las palabras de Santiago resonaban en su cabeza. La vida de tu hija depende de tu coraje para recordar. Finalmente, el miedo a perder a Ana superó al miedo de enfrentar su pasado. Tomó una decisión. Encontró a Santiago en el pasillo, observando a Ana a través del cristal de la UCI. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión ya no era de negación, sino de una resolución frágil. Fue hace 6 meses, comenzó, su voz apenas un murmullo quebrado. Mi marido, David. Él tenía un defecto cardíaco congénito que nunca supimos que existía. Una bomba de tiempo silenciosa. Una tarde, estaba jugando con Ana en su cuarto, en el piso de arriba. Y simplemente, sucedió. Un ataque al corazón, fulminante. Ana estaba allí. Lo vio todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la historia, contenida durante tanto tiempo, finalmente salía a la luz. Ella lo encontró, doctor. Ella intentó despertarlo. Cuando llegué, ella estaba a su lado, sacudiéndole el hombro, diciéndole que era hora de cenar. Tenía solo 6 años. Su cuerpo se sacudió con un sollozo. Yo entré en pánico. Creí que tenía que protegerla. Quité todas sus fotos. Guardé su ropa. Convertí su cuarto en un trastero, y le dije a Ana que papá se había ido a un viaje muy largo. Nunca más volvimos a hablar de él. Pensé que si no lo mencionábamos, el dolor desaparecería. Pensé que la estaba protegiendo. Pero solo estaba creando un silencio. Un silencio tan grande que se lo ha tragado todo. Santiago la escuchó. Su corazón, llenándose de una compasión abrumadora. Finalmente, todo tenía sentido. El corazón roto, la ventana negra, la ausencia de figuras masculinas. Ana, en su mente infantil y mágica, había conectado el amor y el corazón con una pérdida repentina y devastadora. Su padre, el dueño de su corazón, se había ido. Y su propio corazón, en un acto de lealtad y dolor insoportable, estaba imitando al de él. Estaba recreando la tragedia para procesarla. Un cuarto cerrado en el segundo piso de su casa. Esa misma noche, Santiago, con el permiso de Isabel, implementó la terapia más inusual de su carrera. No podía llevar a Ana a casa, así que trajo el hogar al hospital. Con la ayuda de una Isabel ahora cooperativa, transformaron la estéril habitación de la UCI. Quitaron los gráficos médicos de las paredes y los reemplazaron con fotografías de David. Fotos de él sonriendo, sosteniendo a Ana en sus hombros, en la playa, en fiestas de cumpleaños. Santiago se sentó junto a la cama de Ana. La niña miraba las fotos con una curiosidad temerosa. «Quiero contarte sobre tu papá», dijo Santiago, y durante horas le contó historias. Historias que Isabel le había susurrado entre lágrimas. Le contó cómo su padre le cantaba para dormir, cómo le construyó una casa en un árbol, cómo amaba el sonido de su risa. No habló de la muerte, habló de la vida. A veces, los corazones de las personas se cansan mucho, Ana le explicó en un lenguaje que ella pudiera entender.
El corazón de tu papá se cansó, porque había trabajado muy duro, amándote a ti y a tu mamá. Pero el amor nunca se cansa, y su amor por ti sigue aquí, en todas estas fotos, y aquí, dijo, tocando suavemente el pecho de Ana, justo sobre su corazón. Te dio todo el amor que pudo, y ahora te toca a ti guardarlo. Por primera vez, Isabel se unió. Se sentó al otro lado de la cama, tomó la pequeña mano de Ana y comenzó a hablar de David, su voz temblorosa al principio, pero luego más fuerte. Hablaron de él, rieron con sus recuerdos, y finalmente lloraron juntas. El silencio se había roto. La habitación del hospital se llenó, no de pitidos de máquinas, sino de la agridulce música del duelo. Durante una de estas sesiones, mientras Ana sostenía un pequeño marco con una foto de su padre sonriendo, sucedió algo. La niña, que había estado respirando de forma superficial durante días, tomó una bocanada de aire profunda y temblorosa. Fue un suspiro, un reseteo, como si sus pulmones recordaran de repente cómo funcionar. Santiago, que estaba observando cada detalle, lo notó. Se levantó y fue a buscar al doctor Campos. Necesito que le hagas otro ecocardiograma. Ahora, le pidió. Campos lo miró con escepticismo. ¿Otro? Hicimos uno esta mañana. No había cambios. Doctor Herrera, entiendo que está intentando un enfoque psicológico, pero no podemos basarnos en falsas esperanzas. No es esperanza, es una observación. Por favor, insistió Santiago. A regañadientes, Campos hizo rodar la máquina de ultrasonido hasta la habitación. Mientras aplicaba el gel frío en el pecho, pánico. Campos levantó la vista de la pantalla, sus ojos fijos en Santiago. Estaba pálido. No es posible, tartamudeó. Su fracción de eyección. Esta mañana era del 15%. Ahora es del 35%. Isabel se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. No era una cura completa, pero era una reversión médicamente imposible. Era un milagro. No sé qué demonios ha hecho, le dijo Campos a Santiago en el pasillo, su arrogancia reemplazada por un asombro reverencial. No está en ningún libro de texto. Va en contra de todo lo que sé. Pero sea lo que sea, por el amor de Dios, siga haciéndolo. Y lo hicieron. La terapia continuó. Cada día, el corazón de Ana se hacía un poco más fuerte, como si cada recuerdo feliz de su padre fuera una célula muscular nueva. Una semana después, fue trasladada fuera de la UCI. 2 semanas después, caminaba por los pasillos del hospital. La pusieron de nuevo en la lista de espera para el trasplante, pero en una categoría de baja prioridad. El corazón que se había rendido ahora estaba luchando por volver. La escena final no tiene lugar en el hospital. Es un mes más tarde, en la luminosa sala de estar de su casa. Ana está sentada en el suelo, dibujando con una energía renovada. Ya no está pálida. Sus mejillas tienen un color rosado y saludable. Santiago está de visita, una promesa que hizo de seguir su progreso. Hice esto para ti, dice Ana, entregándole una hoja de papel. Santiago la toma. En la página hay un gran corazón rojo, pero esta vez, la grieta irregular que lo partía en dos no ha desaparecido. En su lugar, de la grieta, brotan pequeñas flores de colores vibrantes, hojas verdes y un pequeño sol que emite rayos dorados. La herida seguía allí, una parte de su historia, pero ahora, en lugar de ser un vacío, era una fuente de vida y belleza. Mi corazón se está curando, explicó la niña con la simple sabiduría que solo los niños poseen. Santiago miró el dibujo, y luego a la niña que lo había creado, y entendió que había presenciado la forma más pura de medicina. No se trataba de curar una enfermedad. Se trataba de recordarle a un alma que incluso después de la rotura más profunda, el amor tenía el poder de hacer que todo volviera a florecer.